Sí, Ya, perfecto. Voy a sacar la segunda pantalla. Listo. ¿Se ve, no? ¿Correcto? Una vez más. sí, sí ¿Se ve se el ve. puntero? Perfecto. Listo, chicos. Bueno, También se ve el puntero. excelente. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la ponencia de triángulos de cuello. En este caso, pues, es un tema bastante interesante y sobre todo bastante preguntado. La doctora Mesa le gusta preguntar ciertos triángulos de cuello, o bueno, en realidad, pues creo que el doctor Correa es el que hace el examen del capítulo. Pero como ya saben que son introductorios, yo sé que ustedes, pues algunos están estudiando anatomía, otros no. Voy a tratar de que al menos lo primero o el primer choque que tengan ustedes con triángulos de cuello, pues puedan aprender a delimitar bien y aprender los contenidos, que es lo más importante, ¿ya? Pero para saber primero triángulos de cuello, tienen que tener en cuenta, primero que nada, o reconocer algunos músculos, ¿ya? No vamos a hablar de todos los músculos del cuello, porque si hablamos de todos los músculos del cuello, me voy a tirar 2 horas acá. Y la idea pues es que es una ponencia un poco más corta y nos vamos a centrar en conocer los músculos que conforman los triángulos de cuello y también los que se encuentran en relación a los límites de los mismos. ¿Está bien? Perfecto, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, ya saben, vamos a delimitar un poco lo que es el cuello, ¿correcto? Porque yo sé que como toda región que se va a ingresar, o como toda región nueva, porque ustedes no, me parece que no han visto cuello, le pregunté a Leo si es que habían visto cuello visceral, todavía no lo han visto, entonces vamos a hacer quizás un poco de límites, nada más. El límite superior de lo que correspondería a lo que se llama cuello, ¿ya? O lo que se denomina como cuello en anatomía en la parte superior es una línea circular. Lo de circular es relativo, ¿ya? Pero se llama circular porque, bueno, está rodeando, ¿no? Toda una región y que finalmente, pues, que da la apariencia de un círculo, ¿no? Pero que se considera desde el borde inferior de la mandíbula, ¿correcto? Toda esta región de acá, del otro lado va igual, ¿verdad? Llega a este ángulo inferior y termina dirigiéndose hacia el apófisis mastoides, desde el hueso temporal, ¿verdad? Este huesecito que están viendo ustedes, el hueso temporal, para finalmente continuar por lo que correspondería a la línea nucal del occipital superior, en este caso. En la parte inferior es un círculo, una línea circular igual, pero que se considera ya más estructuras óseas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos al manubrio esternal, ¿ya? En lo que se le conoce con el nombre de horquilla, ¿no? En esta región, la horquilla esternal, tenemos el borde superior de la clavícula, ¿correcto? De ambas clavículas, y que llega una vez, más o menos para que tengan una noción, termina la clavícula, ¿no? Y su articulación con el acromion, ya del occipital, y se dirige hacia la apófisis espinosa de la vértebra C7, ¿no? Toda esa región que están viendo ustedes, chicos, es lo que le llaman cuello, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver incluso la línea nucal superior, por si acaso, ¿ya? Esta es la región mastoidea o la apófisis mastoides. Listo. Yo les mencioné que primero tenemos que hablar de músculos del cuello para ver triángulos del cuello. Si es que no, van a volar. Y es más, deberíamos ver también parte arterial, parte venosa, parte visceral, como tiroides, laringe. Pero vamos a tratar de ver solamente o vamos a tratar de mencionar esos puntos. No vamos a ahondar en ellos, pero sí vamos a centrarnos más en los triángulos, como les mencioné. Y en la división de músculos del cuello, esto es una división según el Latarjet. ¿Ya, chicos? El Latarjet divide los músculos del cuello primero en músculos de la región posterior. Estos musculitos, ¿ya? Nosotros en San Marcos lo estudiamos en lo que corresponde a nuca, ¿ya? Esto se estudia en nuca. En realidad se considera cuello, ya netamente, a los músculos que se encuentran en el compartimento anterior, ya en la parte más anterior y en la parte lateral o en la región lateral del cuello. La región posterior se estudia en nuca, ya. No vamos a tocar nuca, vamos a tocar netamente triángulos del cuello. Y es por eso que tenemos que reconocer quizás un poco de músculo, sobre todo en el plano de los músculos anteriores del cuello. No nos vamos a centrar en el plano profundo, sino en el plano superficial, ¿no? Por ejemplo, en mencionar algunos musculitos que se relacionan con el hueso ioides, tanto en la región infrayoidea como en la región suprayoidea. Así también algunos músculos de la región lateral, músculos muy importantes, en este caso un músculo que es básicamente el eje de la división de los triángulos del cuello en la parte anterior, el músculo esternocleido mastoideo, ¿no? O nombre completo, esternocleido occipito mastoideo. En el plano profundo, en la región lateral, nos encontramos a los escalenos, a los rectos. Estos no lo vamos a tocar mucho. ¿Por qué? Porque triángulos del cuello se basa principalmente en la región superficial, tanto lateral como en la región superficial o el plano superficial de los músculos anteriores. Entonces vamos a tocar esos grupos musculares.
Listo. Cuando empecemos, chicos, cuando empecemos a ver cuello, lo primero que vamos a ver es la piel, ¿ya? Que acá está cortada, ¿no? Debajo de la piel vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo y debajo, o bueno, en el mismo plano, vamos a encontrar este musculito que es el músculo platisma, ¿ya? O también le llaman músculo cutáneo del cuello, ¿no? Es el otro nombre que le dan, o platisma mioide, por si acaso. Este músculo platisma se le conoce como, como músculo de la mímica, ¿ya? Se le dice músculo de la mímica porque las expresiones de tristeza y de decepción es en las que influyen, ¿no? Por ejemplo, cuando no sé, estás muy triste porque falleció algún perrito o alguna mascota, pues este músculo platisma es el que va a terminar jalando el rostro para moldear muy bien la expresión de tristeza, ¿no? O la decepción también. Es un músculo en sí bastante delgado que en ocasiones se suele confundir con este tejido celular subcutáneo, ¿ya? Dentro de las características principales es que este se encuentra en la fascia cervical superficial, ¿ya? Este musculito forma parte de esta fascia cervical superficial, por si acaso. Con el tema de inervación, inervado básicamente por el séptimo nervio craneal. Vamos a concentrarnos quizás un poco más en hablar de los músculos, no tanto de hablar en inervación y irrigación. ¿Está bien? Más que nada para ver la forma, ¿no? Y cómo se va insertando, ¿ya? Se va insertando, por ejemplo, en este musculito, ¿ya? Que están viendo ustedes acá, que le llaman el músculo depresor del ángulo, ¿ya? O de la comisura labial, por ejemplo, ¿ya? Se inserta en el borde inferior de la mandíbula y termina también insertándose a nivel de lo que corresponde a las fascias tanto del pectoral como el deltoides, ¿no? Por encima, ¿ya? Por encima. Una vez sacamos piel, ¿ya? Una vez sacamos piel, sacamos el tejido celular subcutáneo, sacamos este músculo platisma, nos vamos a encontrar en el siguiente plano que corresponde ya netamente a los músculos del plano superficial, o lo que llamamos músculos del plano superficial en el caso de la región lateral. El músculo especial o el músculo más importante de este es el esternocleidomastoideo, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos escuchado e incluso podemos observar en nuestro propio cuerpo en el espejo el esternocleidomastoideo. Es un músculo que su propio nombre te dice, ¿no? El nombre completo es esternocleido-occipito-mastoideo debido a la forma como se va insertando, ¿ya? ¿Dónde tiene sus inserciones? Por ejemplo, la región más cercana al tórax tenemos una región que se inserta en el esternón, ¿ya? Más que nada, sobre todo en el borde superior y hacia adelante en la clavícula, ¿ya? Antes le llamaban a la clavícula cleitro, ¿no? Por eso viene incluso cleido, ¿ya? Esternocleido, el cleido viene de ser clavícula por su nombre antiguo que era cleitro, y hacia dónde se va, se dirige hacia la apófisis mastoides del hueso temporal, en esta región de acá, y también se inserta en la línea nucal superior, ¿no? Que es esta pequeña porción que vamos a ver en el occipital, ¿no? En la parte externa. El esternocleidomastoideo te va, básicamente te sugiere el nombre, las inserciones. Además, ¿ya? Además de este esternocleidomastoideo, se caracteriza porque tiene dos fascículos, ¿ya? O también le llaman cabezas. Un fascículo que se dirige al esternón y un fascículo que se dirige hacia la clavícula, ¿no? Dejando aquí una región media triangular que se le conoce con el nombre del triángulo de Sang o de Sedilot, ¿ya? Que vamos a mencionar más adelante, chicos, no se preocupen. Dentro de las principales características de este músculo esternocleidomastoideo es el principal músculo que permite los movimientos tanto de lo que sería a la rotación o a la contracción y la rotación lateral y contralateral, perdón, e ipsilateral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el esternocleidomastoideo se contrae, la cabeza o este lado básicamente hace que la persona mire para el lado izquierdo, ¿no? Si se contrae el músculo esternocleidomastoideo del lado derecho, la persona termina mirando hacia el lado izquierdo, ¿no? Por eso le llaman una rotación contralateral. Se contrae el lado derecho y se rota hacia el lado opuesto, lo que correspondería a la cabeza. Y lo que sería también, pues, de que si se contrae, también apoya en los movimientos, pues, o como tal, no rotación, sino la flexión, se podría decir, lateral, ¿no? De la cabeza, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por si acaso. Este músculo esternocleido occipito-mastoideo es, como saben, el plano superficial. Ya saben, piel, tejido celular subcutáneo, y encima está el platisma, ¿no? Pero este músculo esternocleidomastoideo va a ser muy importante porque ya tiene relaciones bastante conocidas, bastante importantes. Por ejemplo, en la región posterior, no lo que corresponde al borde posterior del esternocleidomastoideo, vamos a tener una región que le conocen con el nombre de punto Z o punto de ERP, ¿ya? Este punto Z o punto de ERP
es un lugar, ya, del borde posterior, en el cual están originando los ramos superficiales del plexo cervical, ¿ya? Son cuatro ramitos que vamos a ver más adelante con plexo cervical, pero que se están originando, ¿ya? En esta región. Adicionalmente, dentro de las relaciones, superficialmente, tenemos, además del platisma, esta venita que están viendo ustedes, que es la vena yugular externa, ¿correcto? La vena yugular externa. Debajo de este esternocleidomastoideo, dentro del paquete nervioso, el famoso van del cuello, vamos a tener tanto a la arteria carótida, la común, ¿ya? Vamos a tener a la vena yugular interna y vamos a tener al nervio vago. Ah, el nombre se llama el punto Z o punto de Erbs, ¿ya? O le llaman también peseta anatómica, ¿ya? Hay varios nombres que se le dan. Ahí está, punto de Erbs. Muy bien, perfecto. En el caso de la, bueno, nos vamos a dejar ahí. Ese es el esternocleidomastoideo, chicos, se los presento. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Para poder hablar de del siguiente plano, porque si nosotros movemos el esternocleidomastoideo, que es el plano superficial, básicamente, vamos a encontrarnos con el siguiente plano, que estaba en relación, pero en la cara anterior o en lo que se llamaría el compartimiento anterior, ya no en relación al compartimento lateral, vamos a encontrar los músculos que se encuentran en relación con este huesecito que le llaman yoides, ¿ya? Hueso yoides. Este huesecito que están viendo ustedes acá. El hueso yoides es un hueso característico, ¿ya? Porque es uno de los pocos huesos que no se articulan con otro hueso, sino que está, se podría decir que flotando, entre comillas, ¿ya? Este hueso está agarrado tanto de tejido muscular para arriba como para abajo y también de ciertas inserciones ligamentosas como tal, ¿ya? Pero este hueso yoides es bastante característico y en el caso de la región del cuello va a dividir justamente en una región que se le conoce como la región suprayoidea, que está por encima, y una región que está por debajo que le llaman la región infrayoidea. ¿Está bien? La región infrayoidea. Dentro de los músculos de la región suprayoidea, lo que está por encima del hueso yoides, vamos a encontrar dos musculitos muy importantes. Un musculito que, como ustedes pueden observar, está por aquí, el primer vientre, o como tal, se le llama así porque tiene dos pequeñas partes, ¿no? Lo normal es de que un músculo sea uno uniformemente, de un lado tenga un tendón, por ejemplo, y del otro lado tenga otro tendón, que le den fin. Pero en este caso, este músculo que se llama digástrico viene de dos, como que dos estómagos, ¿no? Digástrico, de dos vientres, que significa que este músculo, por ejemplo, tiene un vientre posterior unido por un tendón intermedio, que acá no lo pueden observar, y acá está el vientre anterior. Este musculito digástrico es un musculito bastante característico, que ¿desde dónde está viniendo? Está viniendo desde esta región de acá. A esta fosita que están viendo ustedes acá en este hueso temporal le llaman la fosita digástrica, ¿ya? Esa fosita digástrica. Vamos a pintar todo mejor para que lo puedan ver. Ahí está. Desde esta fosita digástrica está viniendo el músculo digástrico, se inserta el vientre posterior y hacia la parte de adelante se inserta, o el borde inferior de la mandíbula en la parte posterior se inserta el vientre anterior. Este músculo digástrico no se está insertando, ¿ya? No se está insertando en el hueso yoides, sino que el tendón intermedio, ¿ya? El tendón intermedio está fijado al hueso yoides por una pequeña asa fibrosa, ¿ya? Que están viéndola ahí justamente, ¿ya? No se inserta en el yoides, pero sí se fija. Además, está reforzado por otro musculito que es el que están viendo ustedes acá. Este musculito le llaman el estilo yoideo. Chicos, cuando ustedes quizás estudien anatomía, siempre tienen que relacionar o tienen que buscar la relación entre, o en nombres, perdón, como por ejemplo, el estiloideo es un músculo que se inserta en la apófisis estiloides, como pueden observar, que le están viendo aquí, y termina yéndose e insertándose en el hueso yoides, ¿no? El músculo estiloideo viene desde atrás, ya básicamente desde la base del cráneo, hueso temporal, y termina insertándose aquí, ¿correcto? En el hueso yoides. Ese músculo estiloideo es como si fuera un pantalón. Imagínense un pantalón, la parte superior que es donde va la cintura y la parte inferior se divide en dos, ¿ya? Se divide en dos. Y es por esa parte interna, o esa parte, esa división es por donde pasa el tendón intermedio de este músculo que se llama digástrico. Hago mucho énfasis sobre todo en el músculo digástrico porque este músculo digástrico es de los más importantes en delimitar triángulos de cuello. ¿Está bien?
Listo. Pero no es el único, o no son los únicos músculos que vamos a observar, sino, miren, por ejemplo, acá tenemos otra vista. Vamos a encontrar al músculo digástrico, ¿ven? Vientre posterior, el tendón intermedio, el vientre anterior, ¿correcto? Acá tenemos al estiloioideo, ¿verdad? Ese es el plano superficial, ve acá está el estiloioideo. Pero debajo, como pueden observar, ¿verdad? Hay un músculo un poco más grande, ¿no? Que acá también se puede observar, este musculito que están viendo ustedes acá. Este musculito le conocen como el verdadero piso de la boca, ¿ya? El miloioideo. Este músculo miloioideo se va a insertar en el ioides y se va a insertar en esta región de acá, que le llaman la cresta miloioidea. ¿Está bien? Va desde la mandíbula, cresta miloioidea de un lado, del otro lado, hacia el hueso ioides. Y además se menciona que en la parte central va a tener lo que se denomina un rafe medio, ¿ya? Un rafe medio, que es esta pequeña porción central que están viendo ahí. Adicionalmente acá pues he colocado el genioideo. Es un músculo que no se considera ni siquiera para delimitar o para ver triángulos del cuello, pero que es, ya que estamos hablando de los músculos posteriores de la región suprayoidea, tenemos este genioideo, ¿no? Que se inserta acá en unas pequeñas tuberosidades que aparecen acá, ¿ya? Del músculo genioideo en la mandíbula y que se dirigen hacia el hueso yoides, ¿no? Genioideo, por si acaso, ¿no? Genioideo. Listo. Continuamos. Del genioideo no es muy importante que se acuerde. Vamos a ver otros músculos, ya otros músculos que tienen que acordarse. En este caso vamos a la región infrayoidea. En la región infrayoidea vamos a acordarnos de un músculo muy importante que es el homoyoideo. Así como el músculo digástrico es un músculo que tiene dos vientres, el homoyoideo también se le menciona como músculo digástrico, pero no se llama músculo digástrico, sino se le dice así porque tiene dos vientres, un vientre posterior y un vientre anterior. Y a su vez está unido por un tendón intermedio, muy parecido a lo que ocurre con el músculo digástrico. Este músculo homoyoideo también es bastante importante en los triángulos de cuello. Y es muy interesante porque el nombre incluso te sugiere a dónde va. Homo viene de omóplato, ¿ya? El homoyoideo se menciona que se encuentra originado en el borde superior de la escápula o del omóplato y termina dirigiéndose, ¿ya? Termina dirigiéndose hacia el hueso yoides, ¿no? Es un músculo bastante característico, ¿no? Va desde miembro superior hacia el hueso. A ver, claro, cuando te hablan netamente de músculo digástrico, tú puedes ver el contexto, ¿no? Si te hablan de digástrico en la región suprayoidea, conoces el músculo digástrico. Pero en este caso, cuando hacen referencia netamente al homoyoideo, le pueden decir que es un músculo digástrico porque tiene dos vientres, ¿no? Y un tendón intermedio, muy parecido al digástrico original, que es el digástrico que sí o sí tiene su nombre, tal cual. ¿Correcto? Ya, perfecto. Entonces, este homoyoideo, como ya saben, se termina insertando en el borde anterior del ioides, como tal, ya, interior e inferior. A su vez, ya, otro músculo muy importante es el músculo que están viendo ustedes acá, ya, el más larguito que están viendo por acá, es el músculo esternoioideo, ¿no? Lo bonito de los músculos que se relacionan con el hueso yoides, y eso ustedes se están dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, estiloioideo, ¿no? Se va de la apófisis estiloides al hueso yoides. O por ejemplo el homoyoideo, ¿no? Se va del omóplato al hueso yoides. O esternoyoideo, se va desde el esternón hacia el hueso yoides, ¿no? Ahí tienen una imagen más o menos de cómo se dirigen. El esternoideo es un músculo bastante largo, ¿ya? Incluso que se menciona que tiene una forma media cilíndrica, ¿ya? Que se dirige básicamente desde el esternón, ¿ya? Y borde posterior de la clavícula, cara posterior del esternón, y se dirige hacia la base del hueso ioides, ¿no? El borde inferior del hueso ioides. ¿Correcto? Listo. Hasta ahí. Para hablar un poco de estos musculitos, porque en realidad hemos mencionado casi todos los musculitos que vamos a ver para los triángulos, ¿ya? Si quizás no me han entendido alguno, ya pueden ir revisando sobre todo lugar de inserción, lugar de origen, pero ya vamos a ver muy bien en un esquema que les tengo preparado para que puedan ustedes observar muy bien la división, sobre todo los triángulos y cómo se van delimitando, ¿ya? Pero esos musculitos que yo les acabo de mencionar son los más importantes, ¿está bien? Listo. Vamos a irnos a plexo cervical.
Esto lo menciono más que nada para que puedan ver un poco más de inervación y también algunas estructuras que yo acabo de mencionar o que mencioné, ¿no? Netamente, para que ustedes tengan en cuenta, el plexo cervical es eh, el que se encarga de la inervación tanto motor y sensitiva de todo el cuello o toda la región del cuello, o de la mayoría de la región del cuello. ¿Está bien? Entonces, se menciona que está formado por ramos anteriores. Como todo plexo, tanto el plexo braquial, el plexo lumbosacro, se menciona que está originado de ramos anteriores. En este caso solamente son cuatro, ¿ya? C1, C2, C3 y C4, pero que a veces también, debido a la formación de nervios que se relacionan con C, sobre todo con CD3 y C4, a veces algunos consideran C5, pero netamente para San Marcos y para Facultad es C1 a C4. Dentro de ellos vamos a tener tres arcos, por ejemplo, ¿ya? No se preocupen, esto si no lo entienden ahorita vamos a ver, pero la clasificación, pues vamos a poder observar que se da mediante ramas superficiales, ¿ya? Que es un grupo, las ramas profundas, que tienen cuatro grupos, ramos ascendentes, ramos descendentes, ramos laterales y ramos mediales, de acuerdo a la dirección que se están dirigiendo en el cuello, y algunos ramos comunicantes, ya que esto siempre entra a debate, ¿no? Porque lo que sucede es de que se menciona que el plexo cervical, o antes se le decía incluso el plexo del hipogloso. Está mal decir plexo del hipogloso porque ya se ha demostrado que el hipogloso no tiene ninguna injerencia en el plexo cervical, pero debido a la conexión que tiene y la aparente formación o la aparente atribución y contribución en el asa del axis, que es una parte de los ramos superficiales, perdón, de los ramos profundos, o le daban ese nombre, ¿ya? Pero por si acaso, si lo encuentran, incluso si lo ven en la diapositiva, y creo que ya lo retiraron, finalmente lo llegaron a retirar, pero ya no se llama plexo, por si acaso, no se llama, perdón, plexo del hipogloso, ya se retiró ese nombre, por si acaso. Ya hago la aclaración, porque me lo llegaron a preguntar en algún momento. Cuando hablamos entonces del plexo cervical, vamos a concentrarnos primero en las ramas profundas, ¿está bien? Recuerden que va desde C1 hasta C4, pero yo voy a considerar C5, o sea, no considero dentro del plexo cervical, sino voy a considerar para este esquemita porque van a ver más adelante la relación que va a tener. Primero que nada, para que estudien plexo cervical, vamos a ver la formación de las asas, ¿ya? Porque entre C1 y C2 se va a formar la primera asa, que es la asa del atlas, entre C2 y C3 se va a formar el asa del axis, y entre C3 y C4 se forma una tercera asa, que no tiene un nombre específico, sino le llaman tercera asa. Recuerden que el nombre de asa de atlas ya te sugiere, ¿no? Que está en relación al atlas, ¿no? En la primera vértebra cervical, igual que el asa del axis como tal. Ahora sí, vamos a comenzar con el grupo ascendente. Vamos a tener dos nervios que van a salir principalmente de C1, ¿ya? No del asa, de C1. Uno que se dirige al recto lateral y otro al recto anterior menor. Estos ramos le llaman ramos prevertebrales porque se profundizan, ¿ya? Se van hacia la parte más profunda del cuello. El grupo medial va a estar conformado por dos nervios, pero que tienen orígenes tanto en C1, en C2, en C3 y en C4, que son ramas para el nervio largo de la cabeza y del cuello, ¿no? Los de la cabeza para arriba y los del cuello C3 y C4. El grupo lateral, ya, son cuatro y van a estar conformados o van a conformar, eh, ahí está, o se van a conformar en el asa del axis. ¿Está bien? Son cuatro nervios, ¿ya? La memotecnia que les dejo es étar, ¿ya? Un nervio para esternocleidomastoideo, el otro para el trapecio, el otro para el angular, o también se le llama elevador de la escápula, músculos, obviamente, todos musculares, y uno para el músculo romboides, ¿ya? Para el músculo romboides. El grupo descendente se relaciona con el asa cervical, ¿ya? Y el asa cervical, como yo les mencioné, tiene primero una pequeña conexión, ¿ya? Una pequeña conexión, entre comillas, que existía con el hipogloso, que es el que están viendo ustedes acá, pero que en realidad no existe, solamente ocurre como da la apariencia que se unen, pero en teoría pues no se mezclan las fibras y tampoco le da ninguna contribución. Pero tenemos una porción ascendente o una porción superior, una porción inferior que se forma de C2 y C3, y entre la unión de estas dos me va a terminar formando esta asa cervical. Esta asa cervical es el lugar donde se originan los nervios para los músculos infrayoideos. ¿Está bien? Infrayoideos. Si nos vamos para el último o la última rama del grupo descendente, tenemos el nervio frénico. Ese nervio frénico se origina de ramas de C3, C4 y C5. ¿Correcto? Recuerden que el nervio frénico es el nervio que se encarga de inervar el diafragma,
¿ya? El diafragma permite la respiración y una lesión a nivel del nervio frénico en cualquiera de sus recorridos provoca una parálisis, ¿no? Un paro respiratorio, por ejemplo. Aunque recordemos de que hay uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, entonces, en este caso, eh, como que parcialmente se suprime el lado derecho con el lado izquierdo, ¿no? Como que disminuye al 50% la funcionalidad. Creo que levantaron la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Entonces, en ese gráfico, la rama amarilla que dijo que era lo que había una comunicación aparente con el hipogloso, esa rama amarilla Ujú. vendría a ser el par 12. Así es, el 12. Ah, ya, pero no existe una comunicación, solo pasan por el mismo lado y ya está, pero no hay ningún aporte, nada. Claro, lo que sucede es de que estos dos aparentan juntarse, pero ya han hecho un estudio básicamente donde no intercambian fibras, sino es como si el hipogloso como se podría decir, llevara las fibras en su recorrido del C1 y luego las suelta, más no se juntan. Ok, o sea, sí están juntos, pero no hay ningún aporte, nada fisiológico. Simplemente No hay ningún coincidentemente entrecruzamiento. pasan por ahí. Así es, no hay ningún entrecruzamiento, solamente se juntan. Ese mismo patrón se ven en la región de la cabeza. Hay básicamente, eh, bueno, yo no lo voy a llegar a explicar, pero hay una región o un nervio que también sucede lo mismo. O sea, es como si es que se apoyara junto a otro, pero luego se separan, pero no intercambian fibras, solamente se acompañan en el transcurso, algo así, se acompañan en el trayecto. ¿Está bien? Está bien. Me imagino que se fue al par 11. Ok, gracias. Listo. Mira, acá por ejemplo aparece el 11. ¿Está bien? Ahí está, perdón, listo. Vamos a empezar con las ramas superficiales. Ya hemos visto todos los ramos profundos, ¿está bien? Vamos a empezar con las ramas superficiales. En el caso de las ramas superficiales, vamos a tener nervio para el auricular mayor, que se origina en el asa del axis, ¿ya? Para el occipital menor, también del asa del axis. Para el cervical transverso, que se dirige medialmente, ya no se va para atrás, porque todo esto se está yendo para atrás. Y por último, desde la tercera asa vamos a tener el nervio supraclavicular, ya que se queda finalmente tres ramitas, ¿ya? El anterior, el medio y el posterior. ¿Recuerdan que les mencioné el punto Z o la peseta anatómica que les había mencionado? Las ramas superficiales finalmente emergen superficialmente a ese nivel, en el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Está bien? A ese nivel están emergiendo. ¿Ya? Finalmente, pero van a dar sus ramas para abajo, una para medial y otras para arriba y para posterior, ¿no? En dirección a la oreja, ¿no? Que son en este caso la auricular mayor y la occipital menor. Y algunas ramas comunicantes, ¿no? En este caso, como se mencioné, es un tema controversial lo de comunicante, porque no tienen una comunicación directa, pero se menciona, ¿no? Que finalmente tienen o están en relación, porque todas esas estructuras están atravesando básicamente, o están relacionadas con la región del cuello. Ahí está, tanto el hipogloso como el onceavo. Listo. Después de toda esta pequeña, se podría decir, aclaración, sobre todo introducción hacia los temas que vamos a ver, al tema énfasis que es triángulos del cuello, ¿ya? Porque yo les mencioné principalmente músculos que se relacionan con triángulos del cuello, no hice énfasis en todos los músculos porque hay más músculos, ¿ya? Y hice un poco de plexo cervical porque permite o reconocer tanto la inervación, reconocer algunos puntos que se mencionan sobre todo superficialmente, ¿ya? Pero que vamos a observar mucho mejor cuando veamos la división topográfica. Y en este caso se menciona que la división la da el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo divide, ¿ya? Divide la región de triángulos del cuello en una región anterior, ¿ya? Que le llaman la región cervical anterior, y una región posterior, que le llaman la región cervical posterior. La región que está por debajo del esternocleidomastoideo la llaman la región esternocleidomastoidea. Pero tengan ustedes en cuenta que triángulos del cuello básicamente está hablando de regiones superficiales, o sea, tú levantas piel, levantas tejido celular subcutáneo con platisma y directamente entras en contacto a observar las regiones que se relacionan con los triángulos del cuello, ¿ya? Entonces, dentro de la región cervical anterior vamos a tener cuatro triángulos, ¿ya? Que ahora vamos a mencionar, pero son submentoriano, submandibular, carotidio y muscular. En la región cervical posterior vamos a tener, eh, para la práctica en el anfiteatro se menciona el occipital y el supraclavicular, pero yo le agrego el triángulo de Sang o de Seilot, ¿ya? Por si acaso. Listo.
Esto vamos a retornar, pero miren, yo quiero mostrarles a ustedes esto de acá, para que quizás de forma más esquemática se den cuenta de qué músculos se están formando los límites, de cómo se están formando los límites y cómo está distribuido, ¿ya? Los triángulos del cuello. Acá tenemos básicamente, o sea, está un poco más agrandado, las proporciones no son no es de este tamaño, por si acaso. Por ejemplo, el hueso yoides no es tan grande como la mandíbula, pero está tratado de elaborar para que sea un esquema, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener la mandíbula, ¿ya? Lo que se relaciona principalmente es el borde inferior. Vamos a tener el hueso yoides, yo les mencioné que es un huesecito que está básicamente flotando, ¿ya? Y vamos a tener lo que corresponde a la mandíbula external y a las clavículas, ¿correcto? Listo. Tenemos que aprender algunos musculitos para conocer triángulos del cuello, sobre todo los límites, ¿ya? La delimitación del triángulo. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, un músculo muy importante que yo les mencioné, el músculo digástrico, ¿no? Ahí está. Un vientre posterior, imagínense, este es el digástrico, este es el tendón intermedio, y acá está unido por una vaina fibrosa, y este es el vientre anterior, ¿está bien? Que está llegando hacia el borde inferior de la mano. Ese es el primer musculito que vamos a observar. ¿Qué otros musculitos tenemos que conocer? Este musculito que están viendo ustedes acá viene a ser el trapecio, ¿correcto? El trapecio que se está yendo para atrás. El musculito que están viendo ustedes acá es el esternocleidomastoideo, ¿ya? Viene desde atrás, desde el apófisis mastoides, línea nucal superior, y acá en esta región se divide en dos, ¿no? En una cabeza, o básicamente que se dirige hacia el esternón o esternal, y uno clavicular, ¿ya? Listo. Ahora sí, vamos a conocer o vamos a tener en cuenta este musculito que están viendo ustedes, que es el homoyoideo, ¿ya? Tenemos el vientre posterior, el vientre anterior del homoyoideo, que se dirige hacia el hueso yoides. Recuerden que se originaba en el borde superior de la escápula, ¿está bien? Con estos musculitos y uno más que yo mencioné también, que era el esternoyoideo, ¿verdad? Con estos musculitos ya tenemos básicamente la distribución de todos los triángulos del cuello, o al menos de los superficiales, ¿verdad? De los superficiales. Entonces tenemos que conocer, número uno, el digástrico, ¿está bien? El digástrico. Número dos, digástrico. Número dos, tenemos que conocer al esternocleidomastoideo, ¿ya? Número tres, al trapecio de verde. Número 4 al homoyoideo, y número 5 al esternoyoideo, ¿no? De amarillo. Recuerden ustedes que yo les mencioné que el esternocleidomastoideo dividía la región anterior, ¿ya? De la posterior, básicamente. O sea, lo que se relaciona con la parte occipital, de lo que se relaciona netamente con la región visceral del cuello, que es la que está en la región central, ¿ya? O el triángulo anterior, que se le llama así, del triángulo posterior, por si acaso. Entonces, para esto vamos a ir mencionando cada uno de los diferentes triángulos que se van formando a este nivel. Recordemos de que mencioné que eran cuatro en la parte anterior y dos en la parte posterior. ¿Está bien? Listo. Vamos a empezar entonces. El primer triángulo que están viendo ustedes acá está formado, ya como pueden observar, tanto por los dos vientres anteriores del digástrico, ¿no? Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, ¿ya? Y el huesoyoides, y en su relación con el ángulo inferior de perdón, con el borde inferior de la mandíbula, ¿correcto? Ahí está. Este es el primer triángulo. Ese triángulo que aparece con la letra A se llama triángulo submentoniano, ¿está bien? Porque esta porción, incluso la porción más anterior de la mandíbula, le llaman el mentón. Entonces, por eso le dicen que está debajo del mentón el triángulo submentoniano. Entonces, ¿cómo se va conformando? Se conforma de los dos vientres anteriores del digástrico con el hueso yoides. Este es el triángulo submentoniano, ¿correcto? Hacia los costados de este triángulo submentoniano, con la letra B, está apareciendo el siguiente triángulo que le llaman submandibular. Ya netamente porque este está en relación más con la mandíbula, ¿no? El mentón era solamente la parte anterior. La mandíbula, el triángulo que se encuentra por debajo es submandibular. En este caso podemos definir, ¿ya? Que el triángulo submandibular tiene como límites el borde inferior de la mandíbula, ¿verdad? El vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico, ¿ya? Si se han dado cuenta, es facilito. Sepan o identificar primero qué músculos van a usar y luego van nombrando. En este caso, el nombre te sugiere, ¿no? Submandibular, submentoniano, ¿ya?
Listo. El siguiente musculito o el siguiente grupo que vamos a observar es el C, o el siguiente triangulito, perdón, como número C. Tenemos el triángulo carotidio, ¿no? Con C de carotidio. En este caso, como pueden observar, está formado por el borde anterior, correcto, del esternocleidomastoideo, que es este musculito que estaban viendo acá del celestito. Ya no les puse nombre por un tema de que ustedes vayan aprendiendo, vayan tratando de realizar este esquema incluso con lapicero, ¿ya? El borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre anterior del músculo digástrico y el vientre posterior, perdón, el vientre anterior del homoyoideo y el vientre posterior del digástrico. ¿Está bien? Vamos de nuevo. Carotidio, borde anterior del esternocleidomastoideo, vientre anterior del homoyoideo, vientre posterior del digástrico. Triángulo carotidio. ¿Correcto? Listo. Para repasar, bueno, para terminar, vamos al último que corresponde, porque eran cuatro, recuerdo, cuatro en la parte anterior. Y este último le llaman el triángulo muscular, o también le llaman triángulo homotraqueal. ¿Por qué le llaman muscular? Porque todos los límites son musculitos, básicamente, o le llaman homotraqueal incluso porque en toda esta relación vamos a encontrar, básicamente, al fondo, a lo que corresponde a la laringe, sobre todo, ¿no? La región laringe, ¿ya? ¿Quién conforma este triángulo homotraqueal? Lo conforma el vientre anterior del homoyoideo, ¿correcto? El esternocleidomastoideo, el borde anterior, y este musculito que les mencioné que se llamaba músculo esternoyoideo. ¿Está bien? Esternoyoideo. Repasemos entonces, una vez más, límites de triángulo, ¿ya? Del cuello, en este caso, los que están en la parte anterior, ¿verdad? ¿Qué tenemos? El submentoniano, ¿ya? El submentoniano que está conformado por ¿quiénes? Por los dos vientres anteriores, ¿verdad? Del músculo digástrico, el borde superior o el borde como tal, el hueso del hueso yoides, este triángulo submentoniano. Hacia los costados de este submentoniano vamos a tener también involucrando al digástrico, tanto al vientre anterior como al vientre posterior, y su relación con el borde inferior de la mandíbula, el triángulo submandibular, ¿correcto? En relación al triángulo carotidio, el vientre posterior del digástrico, el esternocleidomastoideo, el borde anterior, y el músculo o el vientre anterior del homoyoideo. Ahí está el triángulo carotidio. Y por último, el triángulo muscular, vamos a observar el vientre anterior del homoyoideo, el esternocleidomastoideo y el esternoyoideo. ¿Está bien? Traten siempre, chicos, de buscar la forma de esquematizarlo. Ya, quizás esta es una forma de verlo en 2D, porque si tú lo ves a 3D es un poco más difícil. Pero si tú identificas el músculo digástrico, por ejemplo, ya tienes dos grupos, tanto vientre anterior como vientre posterior, y lo identifican, ya tienes, por ejemplo, la ubicación de los dos triángulos, tanto el submentoniano como el submandibular. Ubicas el esternocleidomastoideo y ya ubicaste el digástrico, pues ya tienes más o menos la ubicación del carotidio. ¿Correcto? Es un tema que vayan ustedes tratando de facilitar el aprendizaje y tratando de ver formas de aprender. Y en este caso es una que yo encontré que me gustó bastante. ¿Correcto? Listo. De ahí vamos a mencionar algunas cosas que ya van en contenido, pero recuerden ustedes que como es una clase más introductoria, el contenido es un poco más de conocer estructuras que van por dentro. Entonces ya eso vamos a mencionarlo superficialmente. Yo les he dejado igual en las diapositivas, pero no vamos a hacer mucho énfasis como tal. Hacia la parte posterior, ¿ya? Lo que corresponde al triángulo cervical posterior, habíamos mencionado dos triangulitos nada más. ¿Está bien? Para facultad 2, y acá aparece uno más. Los dos triangulitos que están en la parte posterior. ¿Qué musculito era este? El trapecio. El de acá es el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del homoyoideo. Me forman al triángulo que está más hacia atrás y le llaman triángulo occipital, con la letra número E. Entonces es trapecio, esternocleidomastoideo y el vientre posterior del homoyoideo, ¿correcto? Por último, el triángulo supraclavicular es el que falta, que es el que están viendo ustedes aquí justamente, el triángulo supraclavicular que está literalmente por encima de la clavícula, el vientre posterior del homoyoideo,
el esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. Como pueden observar ustedes, ¿ya? De forma esquemática se trata de ver siempre la formación de los triángulos. Con esto ya tienen el 80% de tanto límites de triángulo, conocer a los triángulos, que es bastante importante, ¿ya? Y ahora falta mencionar quizás las cosas más importantes de cada triángulo, qué estructuras se están formando. Por ejemplo, en el caso del submentoniano, lo que más se puede observar, por ejemplo, es, bueno, en este caso no se puede observar, pero la vena yugular anterior es una muy importante. Quizás el más importante de esta región es el submandibular, ¿no? Porque hay la glándula submandibular, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Con el conducto de Wharton, el origen, está acá, en el triángulo submandibular. Me mando un mensajito. Ah, el triángulo F le llaman supraclavicular. Está por encima de la clavícula, ¿no? Supraclavicular, ¿correcto? Agarren este esquemita y dibújenlo, chicos. Dibújenlo y traten de relacionar límites. Es facilito, facilito, chicos. Por ejemplo, acá yo me acuerdo característico, ¿no? Submandibular, porque ¿quién está ahí? La glándula submandibular, ¿no? Más fácil no puede ser. En el triángulo submandibular, ¿quién vamos a encontrar? La glándula submandibular, pues chicos. Con el conducto de Wharton vamos a encontrarlo ahí, porque ahí se está originando, ¿no? ¿Ya? Me cago ¿Cómo se llama el triángulo E? El triángulo E se llama occipital, ¿está bien? Occipital, el triángulo E, ¿ya? Por si acaso voy a repasar una vez más, ¿ya? Por si acaso voy a repasar una vez más. El triángulo A, submentoniano, debajo del mentón, vientre anterior del homoideo de cada lado y el hueso ilioides. El B le llaman submandibular, debajo de la mandíbula, ¿no? Esta relación, y está en relación con los dos vientres, tanto anterior y posterior del homoioide, perdón, del digástrico, ¿correcto? Del digástrico. El carotidio, esternocleidomastoideo, vientre anterior del homoioideo y vientre posterior del digástrico, carotidio. Y el D, está en el triángulo muscular o homotraqueal. Tenemos el vientre anterior del homoioideo, el esternocleidomastoideo y el esternoioideo. Hacia la parte posterior, ¿ya? En lo que corresponde al triángulo cervical posterior, porque recuerden que esta es la región del triángulo cervical anterior, vamos a tener dos. Número uno, como letra E, tenemos el triángulo occipital, ¿verdad? Con el trapecio, el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del homoioideo. Y en F vamos a tener el vientre posterior del homoioideo, el esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula, ¿correcto? Listo. Ya, seguimos mencionando algunas cosas más importantes. Por ejemplo, acá, ¿no? B, submandibular, perdón, submandibular, ya saben, pues, ¿no? La glándula submandibular. Al menos eso tienen que saber, porque ustedes han visto glándula submandibular en la academia, ¿ya? Eso se tienen que acordar. Por ejemplo, acá abajo, la C, ¿qué es? Carotidio. ¿Por qué creen que se llama carotidio? Porque vamos a encontrar la arteria carótida común y justamente vamos a encontrar la división que va a haber entre la carótida común, entre la carótida interna y la carótida externa. En este triángulo carotidio vamos a encontrar tanto el paso de la arteria carótida común como la división entre carótida interna y carótida externa, por ejemplo, ¿no? También en esta región del triángulo carotidio, debido a que el van del cuello que lo conforma, el vago, la yugular interna y la carótida, los tres van a estar ahí. Tanto el vago, tanto la yugular interna, tanto la carótida van a estar en el triángulo carotidio porque están en su paso por el cuello, básicamente. Y por eso se llama carotidio. Más fácil no puede ser. Debajo, ¿verdad? Continuando con el triángulo cervical anterior, en el número D, por ejemplo, vamos a encontrar, yo les mencioné que en toda esta región del cuello, la parte anterior, vamos a encontrar la tráquea principalmente, ¿no? Sobre todo las vísceras del cuello, ¿ya? Tanto tiroides, paratiroides, tráquea, bueno, lo que corresponde al borde superior, a la región superior de la tráquea, los primeros anillos traqueales o la laringe, se encuentran en esta región, se encuentran en esta región, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si incluso quieren hacer la traqueostomía, ¿no? Van a tener que ubicar primero, ¿ya? La relación, o van a tener que conocer que para poder hacer la ubicación, nos vamos a tener que ubicar en ese triángulo muscular o triángulo homotraqueal, pero sobre todo la parte central, ¿no? Pero en sí, esto es uno de cada ladito, ¿no? Sería moviendo esta región de acá, de los esternoioideos, como tal, ¿no? Por acá central. Pero centralmente, todas las vísceras, ¿correcto? Todas las vísceras en relación con la tráquea. Hacia la parte posterior,
¿ya? Hacia la parte posterior, por ejemplo, ¿ya? En el triángulo occipital, vamos a obtener, si acá estaba la yugular interna, ustedes sepan que la yugular externa, ¿se acuerdan que pasaba por encima del esternocleido mastoideo, ¿no? Y si pasa por encima del esternocleido mastoideo, pues por acá la vamos a encontrar, pues, ¿ya? Justamente en este triángulo occipital, ¿ya? ¿Qué más encontrábamos? Pasando incluso por detrás, ¿no? Yo les mencioné, está en relación al borde posterior del esternocleido mastoideo, la peseta anatómica, ¿no? El punto Z o punto de Hero, ¿ya? El punto Z o punto de Hero es un punto bastante interesante, ¿no? Es un punto que causa bastantes sensaciones nerviosas por la gran cantidad de inervación sensitiva que origina, ¿no? Es por eso que cuando ves a tu enamorado o a tu enamorada en el cuello, te das cuenta que ese punto es bastante sensible, debido a que el punto Z o punto ver que se encuentra en el triángulo occipital, ya que ya lo conocen, ¿no? El triángulo occipital que lo conforma el esternocleido mastoideo, el vientre posterior del homoideo y el trapecio, ¿correcto? En este triángulo es básicamente una ubicación del punto Z o punto ver, ¿ya? Y encontrábamos a la yugular externa. Por ejemplo, acá en el triángulo, por último, el supraclavicular, vamos a encontrar ya más una relación con el hiato de los escalenos, ¿no? Recordemos de que, si bien es cierto, los músculos escalenos no los mencioné, que sepan ustedes que tanto el escaleno anterior como el escaleno medio se van a insertar justamente por aquí debajo, ¿ya? Porque acá está en relación con la clavícula, ¿no? Pero su primera relación con la costilla está justamente acá debajo. Bueno, no se puede observar, ¿ya? Pero en la primera costilla se va a insertar tanto el escaleno anterior como el escaleno medio. Entonces, en un abordaje o en una relación en este triángulo que es el supraclavicular, vamos a poder observar directamente el hiato de los escalenos, por ejemplo. ¿Correcto? Tanto la relación con con el escaleno anterior, con el escaleno medio, y vamos a poder observar incluso el- los troncos y las divisiones del plexo braquial, ¿ya? En su paso, ¿ya? En su descenso, porque están yéndose hacia el miembro superior, y también, sobre todo, pues, una arteria muy importante, ¿no? La arteria subclavia, ¿no? En este caso, que posteriormente se va a convertir en axilar, ¿es correcto? Para irse al miembro superior. Entonces, independientemente de que yo me memorice todas las estructuras que están en cada uno de ellos, que van a tener que hacerlo eventualmente, ahorita que están ustedes introduciendo, tienen que saber ciertas cosas eh, como los límites, ¿correcto? ¿Qué músculos están conformados, entre dónde, dónde va? ¿Ya? Saber esquematizarlo y al menos conocer las principales estructuras que pueden estar en relación. Las principales estructuras. No se les pide quizás que se aprendan todo ahorita. Ya van a tener que aprenderse y van a tener que ir viendo poco a poco un poco más, ¿ya? Pero lo principal ya lo están conociendo y eso es lo más importante, ¿está bien? Entonces acá, por ejemplo, ya les voy a dejar o les van a ir a poder observar las diferentes relaciones o las diferentes relaciones, no solamente relaciones, los diferentes contenidos, ¿ya? De cada triángulo. Acá se ha detallado y he visto también la diapositiva que le mandaron antes, porque en realidad pues a mí me avisaron hoy temprano para poder suplir a mi compañero Gerardo, ¿ya? Entonces, el contenido va a ser igual, ustedes lo van a encontrar. Además, bueno, quizás no lo he mencionado, pero hay bastantes contenido linfático, bastantes nódulos linfáticos que también van a tener que aprender, ¿ya? En este caso, yo no voy a hacer mucho énfasis en esto. Acá pueden observar una mejor vista, ¿ya? Una vista lateral de cómo está en realidad la conformación de los triángulos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el submentoniano, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que estaba en relación con el vientre anterior de los dos digástricos. Mira, aquí está el vientre anterior del digástrico, el borde superior, el borde inferior de la mandíbula. Este es lo que se llamaría el mentón, ¿no? Por eso le llaman submentoniano, el triángulo que está de rosado. Miren acá este triángulo. Este triángulo que están viendo ustedes, que no tiene forma mucho de triángulo, o bueno, es bastante estrecho, es el triángulo submandibular, ¿ya? Es el triángulo que se relaciona con el vientre posterior del digástrico, con el vientre anterior del digástrico que lo están viendo, y el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Que está yéndose por acá. Este es el triángulo submandibular, ¿no? Si se han dado cuenta, lo que yo les presenté antes es solamente un esquema. Es para que ustedes puedan aprender esquemáticamente, tratando de conocer las estructuras y tratando de relacionarlas. Pero la realidad es esta, chicos, la realidad es esta. Delante, por ejemplo, este es el esternocleidomastoideo. Delante del esternocleidomastoideo vamos a tener al triángulo carotidio, ¿no? Es el que están viendo ustedes acá. Miren, ¿ve? Este es el homoyoideo que está llegando. Este es el tendón intermedio. Este es el vientre anterior del homoyoideo. Este es el hueso yoides. Este de acá correspondería al perdón, esta región de acá correspondería al vientre posterior del digástrico, ¿no? Acá es un poquito más arribita.
poquito más arriba. Acá, por ejemplo, tenemos el triángulo muscular, ¿no? O el triángulo motraqueal, ¿no? Entre lo que sería el esternón, perdón, el esternocleidomastoideo, el esternoioideo, que es el que están viendo acá adelante, y hacia acá atrás el vientre anterior del homoioideo. En el caso del triángulo occipital, acá pueden observar mucho mejor el trapecio, ¿verdad? Mucho mejor el trapecio, porque el trapecio es un músculo bastante grande, que se relaciona sobre todo con miembro superior, ¿no? Pero se termina insertando también hacia la parte o hacia la extremidad acromial, o sea, la porción más distal de la clavícula en el borde superior y en la región posterior. Entonces termina llegando hasta ahí. Y es por eso que se forma o forma acá el triángulo con el esternocleidomastoideo, ¿no? Se forma el trapecio, el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del homoyoideo, que está viniendo de la escápula, ¿no? Está viniendo de acá atrásito, acá arriba. Por eso que se va así, se va para adelante. Bastante extraño este musculito, o bastante curioso en realidad. Y por último, el supraclavicular. Miren, chiquito, ¿no? Vientre posterior del homoyoideo, borde posterior del esternocleidomastoideo y borde superior de la clavícula. ¿Correcto? Luego, ya, cuando ustedes van avanzando, van a ir aprendiendo y van a conocer, por ejemplo, lo que corresponde al techo, que sería lo que está cubriendo, ¿no? Que generalmente es piel con tejido celular subcutáneo, y en algunos triángulos se agrega el platisma, en otros no, porque el platisma no cubre toda la región, como por ejemplo el submentoniano no tiene platisma cubriéndolo, ¿ya? Entonces, ya van a ir conociendo. Y van a conocer también el fondo, ¿no? O el piso, a lo que se denomina, qué estructuras están por debajo. Pero sobre todo lo que siempre se suele preguntar, además de la limitación, son el contenido, ¿ya? El contenido. Entonces ahí está. No se olviden que este triangulito chiquitito, ve acá se puede ver un poco mejor incluso, entre las dos o los dos cabezas, tanto external como clavicular del esternocleidomastoideo, que están viendo acá, le llaman el triángulo Frank o perdón, el triángulo frénico de Sang o de Sedilot. ¿Ya? Listo. Por último, esto de acá también. Si es verdad, esto de aquí es bueno saberlo, pero no suelen preguntarlo mucho. Esto de acá quizás lo suelen preguntar un poco más. Y ya para dar fin a la charla, para dar fin a la ponencia, ¿ya? Eh, vamos a ver un poco de los triángulos del cuello, ¿ya? El triángulo de Farabeuf, el triángulo de Sedilot, que yo les he mencionado, el triángulo de Béclard y el triángulo de Pirogov. ¿Está bien? Listo. El triángulo de Farabeuf, el triángulo de Béclard y el triángulo de Pirogoft, ¿ya? Dentro de las principales características se relacionan con el recorrido de la arteria lingual, ¿ya? La arteria lingual. Correcto. En este caso, por ejemplo, para ver el triángulo de Farabeuf primero, vamos a observar que en la parte posterior, atrás, vamos a tener como límite o la vena yugular interna, ¿no? Toda esta región de acá. Que vamos a tener también o por debajo y hacia adelante el tronco tirolingo faringofacial, ¿ya? Una porción venosa, una rama venosa que se va para adelante, o bueno, que en realidad viene de adelante, perdón. Y arriba vamos a tener el doceavo nervio craneal. Todo esto con objetivo de poder observar a quién, a esta arteria que están viendo ustedes acá, que estoy señalando que es la arteria lingual. El triángulo de Seilot, vamos a mencionarlo una vez más, ya saben, ¿no? Ahí está, esternocleidomastoideo, ¿verdad? Su cabeza esternal, su cabeza clavicular. Pero ¿para qué es importante este triángulo de Seilot? Ustedes han visto, ya quizás algunos han ido a posta, algunos no, han hecho curso de SIPA o han visto inyectables, saben de que ustedes tienen que, por ejemplo, si quieren extraer sangre venosa, o extraer, por ejemplo, un AGA, que no sé si es que alguno quizás haya ido a un curso de inyectables donde o haya tenido la oportunidad de aprender, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, está quemada, ya tanto miembro superior como inferior, o se encuentra en algún peligro de que no se le puede extraer sangre venosa, ¿ya? O no se le puede colocar una vía en la región periférica, se tiene que acceder mediante la parte central. Y una forma de acceder mediante el triángulo de Sedilot a la vena yugular interna es justamente acá, para poder nosotros colocar un catéter central, ¿ya? Lo más importante de este triángulo de Sedilot, quizás desde mi punto de vista, es esto de acá, ¿ya? La colocación de los catéter central al paso de la yugular interna, ¿no?
pinza o se punza el triángulo de Ceilot y tú ya tienes básicamente la certeza que acá adentro vas a encontrar la yugular interno y vas a poder colocar tranquilamente tu catéter venoso central, ¿ya? Datazo que al menos no lo he escuchado que lo han preguntado, ¿ya? No lo he escuchado que lo han preguntado, pero si es que, si es que lo preguntan, ya lo saben, pues, chicos, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante. Listo. Vamos a ver el triángulo de Pirogoft y el triángulo de Béclard, ¿ya? En este caso, el triángulo de Pirogoft, un segundito. Ya. Miren, ¿qué dice? Arriba el hipogloso. Es chiquitito, ¿ah? Es chipi. Triángulo de Pirogov. Arriba el hipogloso. Ya, este de acá. Adelante está el miloioideo. Ya saben, el verdadero piso de la boca. Y debajo está el tendón intermedio del digástrico. Este es el triángulo de Pirogov. Límite hipogloso, miloioideo, tendón intermedio del digástrico. ¿Todo para qué? Arteria lingual. El otro que nos falta. Beclart. ¿Ya? Arriba y adelante, el vientre posterior del digástrico, ¿no? Ahí está, el vientre posterior del digástrico. Hacia abajo, ¿quién está? El hueso yoides, el hueso yoides. Y hacia atrás, ¿ya? O hacia un poco más profundo, no lo están viendo ustedes, pero es ese musculito que están viendo ahí, ¿ya? El iogloso, el iogloso. Contenido, arteria lingual y este nervio que están viendo ustedes acá, el doceavo. Si se han dado cuenta, el doceavo es contenido del triángulo de Béclart, pero es límite en el triángulo de Pirogoft. ¿Está bien? Límite en el triángulo de Pirogoft. Listo, chicos. ¿Correcto? Eso sería todo. ¿Ya? Listo, justo más o menos una hora de ponencia. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con gusto los voy a ayudar. Y bueno, pues recuerden siempre tratar de ver primero lo más sencillo, cómo ubico bien las cosas, cómo esquematizo, cómo busco la forma de aprender eh, sin complicarme, ¿ya? Y luego tratar de deducir en base, por ejemplo, a nombres, a inserciones, a relaciones, ¿no? Y ya una vez llegan a un punto donde ya conocen tanto las estructuras vasculonerviosas que están atravesando, como las vísceras que se encuentran en la región, y triángulos del cuello pues ya cae por su propio peso, ¿ya? Pero justamente le pregunté porque si es que yo voy a hablarles un poco más de elementos vasculonerviosos o de vísceras, pues han tenido que ver previamente una clase de justamente visceral, ¿no? Cuello visceral. Entonces, esto sí se puede dar antes, se puede dar después, ¿no? No hay ningún problema, pero antes, si lo doy antes, tengo que darlo un poco más sencillo, un poco más accesible para todos ustedes. ¿Está bien? Listo, chicos. Eso sería todo, ¿correcto? Si no hay más que decir, muchas gracias y buenas noches, ¿ya? Cuídense, nos estamos viendo, que yo les voy a dictar corazón presencialmente. Nos vamos a encontrar en la cátedra de corazón. Listo, chicos. Cuídense, ¿ya? Chao, chao. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. Recording stopped.